Vamos a ver 1 Corintios capítulo 9. Justamente nos toca hablar del ministerio en este mensaje. Y lo buscamos, 1 Corintios capítulo 9, del verso 1 adelante. Dice así en el nombre del Señor Jesús. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrá bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Tomen asiento. Amado hermano, es maravillosa la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de los derechos de un apóstol. Si usted se recuerda, estamos haciendo una serie los días domingos del libro de Corinto, ¿cierto? De la carta a los Corintios. Y lo primero que tenía en el capítulo 1 la iglesia de Corintio, un problema muy grande, que era la división. Unos seguían a Pablo, otros a Cefa, otros a Apolos y algunos a Cristo, ¿cierto? Y entonces Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Cierto? ¿Quién es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. En la iglesia de Corinto había, hermano, en el Señor, muchos sabios, muchos hombres entendidos en la palabra. ¿Por qué? Porque era costumbre de los griegos, sobre todo los aristócratas, es decir, la gente de dinero, ¿cierto? De entender las filosofías de este mundo, de entender, hermano, los pensamientos y las ideas. De hecho, los atenienses que vivían muy cerca no se alegraban en otra cosa más que aprender cosas nuevas. ¿Qué sentido tiene aprender cosas nuevas si esas cosas no me llevan a Dios? ¿Qué sentido tiene, hermano? Aún en la iglesia, aún en la iglesia, amada iglesia, cuando empieza uno a estudiar y dice: voy a decir estas cosas que son bonitas, pero si no tienen, hermano, un contenido salvífico de edificación a la iglesia, ¿qué sentido tiene? El Señor les bendiga. Como contaba el pastor Isaac un día, ese ejemplo lo contó muchas veces, no sé si se acuerda, que estaba predicando a alguien y dijo: hoy día les vamos a hablar de hermenéutica, de homilética, de esto y esto otro, y un abuelito de atrás le dijo que él no conocía esas enfermedades. ¿Cierto? Entonces, ¿hay que enseñar a la iglesia? Sí, hay que enseñar a la iglesia. Pero esta iglesia de Corinto creía que lo sabía todo. Tenían todos los dones. El apóstol Pablo le dice: ustedes tienen todos los dones, no les falta ninguno, ¿cierto? Pero no os hagáis muchos sabios, no os hagáis muchos maestros, porque la sabiduría de este mundo, decía Pablo, envanece. Bueno, había un grupo de, también quiero que se entienda,
siempre es bueno recordarlo, que cuando Pablo escribía a la iglesia de Corinto, no era una iglesia como esta. No existían las iglesias como esta. ¿Ya? Eran grupos de hermanos en las casas. ¿Ya? Eran grupos de hermanos en las casas. No había templos para adorar a Cristo como estos. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva somos privilegiados que tenemos un lugar de reunión. Pero dice Pablo que en Corinto, esto a mí me llamó la atención, que en Corinto arrendó un gimnasio. Arrendó un gimnasio. Hermanos, yo me puse a pensar una vez, yo no sé si ustedes han hecho este ejercicio. Esto lo dice en Hechos capítulo 18, que en Corinto Pablo arrendó un gimnasio y enseñó la palabra por 1 año y medio. Hermanos, ¿sabe qué hacían en los gimnasios? No había maquinitas como en los gimnasios de hoy, que hay bicicleta, hay pesa y todas las cosas. No, ahí habían imágenes de dioses. En esos gimnasios habían imágenes de dioses, porque todo circundaba en adoración a los dioses. Pero dice que Pablo arrendó un gimnasio, ¿cierto? Por 1 año y medio, y allí se reunían a aprender la palabra. Pero había un grupo de personas que no aceptaba a Pablo como apóstol. No lo aceptaba como apóstol. Siempre que Dios levanta un hombre, va a haber un grupo que no lo acepte. Siempre va a haber la oposición. Y sabe, amado hermano, yo creo que cuando dicen que Matías no era apóstol porque Matías aquí, Matías allá, y después dice que Pablo no era apóstol, Pablo tenía más credenciales que Matías como apóstol. El apóstol Pablo tenía más credenciales, pero aún así decían de él que no era un apóstol. Hermanos, yo quiero que entendamos un poquito. El apóstol Pablo era un hombre tan entregado a Dios que parte de su ropa se la enviaban a los enfermos y los enfermos sanaban. Imagínense, ni siquiera iba a él, ¿cierto? Mandaban una parte de la ropa de Pablo y se la ponían a los enfermos sanaban. El hombre se dedicaba a predicar todo el día, pero encontraba tiempo para trabajar también, hermanos. Él trabajaba en tiendas junto a Priscila y Aquila. En esa época construir tiendas era una empresa rentable, hermano, en el Señor, porque todos usaban tiendas. Y ellos construían tiendas junto a Priscila y Aquila, y ese era su trabajo. Y Pablo se levantaba temprano, trabajaba, luego iba a la sinagoga, predicaba, luego oraba, luego se reunía con los hermanos en la tarde, y esto era de lunes a domingo, y después nos vamos a ir al otro pueblo, y lo mismo. Pero por ahí andaban los que decían que no era de Dios. El Señor les bendiga. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Cuando yo veo un Cash Luna, ¿cierto? Y yo digo con toda seguridad en el Señor, ese hombre no es un pastor de Dios, lo digo por los frutos que tiene. Amén. Porque los frutos que tiene es amor al dinero, solo amor al dinero. Pero cuando veo a un Pablo y veo los frutos que tiene, digo, este es un hombre de Dios. ¿Y por qué la iglesia llega a estar tan ciega que no reconoce al hombre de Dios? El Señor les bendiga. Y dice, no soy apóstol. Este hermano es una figura de dicción, hermano, que se llama interrogación. Y la respuesta obvia siempre es sí, siempre es positiva. No soy apóstol, sí es apóstol. No soy libre, sí era libre. De hecho, Pablo era libre literalmente. Él era ciudadano romano. ¿Me entiende? Por lo tanto, era un hombre libre que se movía en el imperio romano predicando. Y cuando lo azotaron en Filipo y le dijeron, ya, váyanse, dijo, no, pues no es así la cosa. Ustedes han azotado a un hombre libre, a un ciudadano romano. Amén. Así que cuando Pablo dice que es libre, lo dice en las dos áreas de su vida. Es libre como ser humano en esta tierra y es libre como hijo de Dios de la condenación del pecado. Amén. Entonces, claro que es libre.
Y sabe que cuando Pablo dice, más abajo dice, yo a todos me he hecho todo. Cuando dice esto dice, a los judíos, judíos, a los romanos, romanos. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque, hermano, los judíos no eran libres, los judíos eran esclavos. Y yo me he hecho esclavo con los esclavos, me he hecho libre con los libres, me he hecho entendido con los entendidos y me he hecho simple con los simples. ¿No dice así? Pero muchos toman este versículo para decir, pero aquí está la estrategia. Si los de allá en la esquina están bailando reggae, cantemos una alabanza en reggae y le predicamos, porque Pablo dice que él se hacía como eran los demás. Mentira, no dice eso. Porque si fuera así, cantemos cumbia, cantemos de todo y hagamos lo que hace el mundo. Y tengamos una iglesia mundana. Líbrenos el Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Esta última pregunta también es la respuesta positiva, pero es una bofetada a ese grupo. Ustedes dicen que no soy apóstol, ustedes dicen que yo no fui llamado, pero ustedes llegaron al Evangelio por mi predicación. ¿Cierto? Por mí. Hay una versión, la versión viviente dice así, más adelante dice, por mi trabajo ustedes están aquí. El Señor los bendiga. Entonces, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que me acusan, yo encuentro increíble, amado hermano. ¿Sabe qué le decían a Pablo? No es que tú no viste al Señor. Matías merecía ser un apóstol porque estuvo con el Señor. Tú no. Pero ¿qué dice Pablo aquí mismo en Corintios capítulo 15? Al final, como un abortivo, me apareció a mí. Y me apareció el Señor. ¿Cierto? Pero es que tú no escuchaste las enseñanzas de Jesús. Pero escuchó las enseñanzas de Jesús para la iglesia. ¿Cuál es el apóstol que más principios, hermanos, de fe dio para la iglesia? Pablo. Dios usó a Pablo. Y algunas cosas tan difíciles como la doctrina de la elección, como la doctrina de la predestinación, como la doctrina, hermanos, del arrebatamiento, eran doctrinas difíciles de entender. Y Pedro dice, Pablo ha escrito cosas difíciles de entender, porque Dios no le dio a Pedro toda este simiente, hermano, de doctrina. Se lo dio a Pablo. Gloria al Señor. Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa. 2 puntos. Y agrega, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Qué quiere decir Pablo, que no comía ni bebía? Después dice, ¿no tenemos el derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles? Aquí la frase, hermano, es a una mujer creyente como esposa. Así es la frase. ¿No tenemos derecho a tener a una mujer creyente como esposa? ¿Cierto? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ay, hermanos, qué interesante. A mí todo me parece interesante, no sé si a usted. Pero, mire, el apóstol está diciendo, yo tengo todo el derecho de que ustedes cuando yo llegue donde ustedes me sirvan comida, me den de beber, me den de comer, me den alojamiento, sin cobrarme nada. Tengo todo el derecho. Y si yo vengo con mi esposa, si la tuviera, tenemos todo el derecho de que ustedes nos alimenten, de que ustedes nos den alojamiento, y no solo eso, de que ustedes también nos den una ofrenda. El Señor les bendiga. Tenemos todo el derecho. Así como Pedro está con su esposa. ¿Cierto? Hermano Luis, ¿usted tiene la versión viviente por ahí? ¿Dónde? En el celular. ¿No hay nadie con versión viviente? ¿Hermano Mati tampoco? No, esa versión no, hermano Mati. Esa. Y entonces, es interesante. ¿Sí? Sí, pueden leer los versículos del 4
al 8. Amén. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Amén. Interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, quiero hacer un paréntesis antes de seguir. Pablo menciona a los hermanos de Jesús que predicaban el Evangelio. Hermanos, esto es muy importante, porque los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús cuando Cristo estuvo en esta tierra. Pero cuando el Señor se fue, ellos creyeron. No dice la Biblia cómo creyó Santiago, no dice la Biblia cómo creyó Judas, pero creyeron, tanto así que en el capítulo 15 de Hechos, cuando hay una disputa por la ley y los gentiles, es Santiago el que dirime, hermano, la disputa. ¿Me entiende? Es Santiago, un hombre de Dios. En nuestra Biblia, en Hechos, ¿sabe cómo se llama? Jacobo el Mayor. Jacobo el Mayor. Y Jacobo el Mayor, hermanos, que es Santiago, era hermano de Jesús. Y Pablo está diciendo aquí que ellos misionaban igual como los apóstoles. Que ellos predicaban e iban de ciudad en ciudad igual como los apóstoles con sus esposas. Oiga, hermano, qué maravilla. A mí me hubiese gustado estar en esa época y conocer a Santiago y de preguntarle cómo llegó el Señor a tu vida, ¿cierto? O a Judas, ¿por qué no creíste en tu hermano cuando estaba aquí? Porque Jesús dijo, el profeta no tiene honra en su tierra. Y sus hermanos, dice Marco, y su familia lo creyeron loco. ¿Cierto? En el Evangelio de Marcos dice que su familia fue a verlo y él les dijo, no, mi madre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos, digo bien, son ellos. Entonces se miraron entre ellos la familia y dijeron, vamos, está medio loco. Qué tremendo. No creer lo que Dios está haciendo. Y a veces Dios está haciendo cosas maravillosas dentro de nuestro grupo con un hermano y necesitamos ver a otro que venga de lejos para que nos diga exactamente lo mismo, ¿cierto? Oh, pero lo dijo el hermano enviado, el hermano sí que tiene la verdad. Somos raros los seres humanos. Pero por eso el Señor dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿cierto? Y yo me doy cuenta también de esto. De pronto viene alguien y predica un mensaje y el hermano, oh, qué bonito. Y yo digo, esto lo habló el pastor Isaac, lo habló el hermano Luis, lo habló esto. Las mismas cosas las hago yo. Pero el Señor tenía que enviar a otro para que escucháramos las mismas cosas. Y aquí el apóstol Pablo le dice, vuelvo al tema, el apóstol Pablo dice, ¿no tengo yo derecho de hospedarme con ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenía derecho? Amén, hermano. Tenía todo el derecho. ¿No tenía el derecho como pastor de ovejas de tomar de la leche de las ovejas? ¿Cierto? Entonces, digo esto, dice el apóstol Pablo, porque se me ocurrió, o la ley también lo dice. 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás bozar al buey que trilla. Hermano, había que ser muy amarrete para ponerle un bozal a un buey, por mano. Ustedes saben por qué, cuál es la imagen aquí, ¿cierto? El buey lo ponían alrededor a trillar el trigo y saltaban granos y el buey lo iba mascando. Así que vamos a ponerle una mascarilla al buey para que no se coma ningún grano. Hay que ser muy amarrete para privar al pobre buey de los granitos que le saltan a la boca, ¿cierto? Entonces Pablo dice, la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, todo lo que yo les estoy diciendo, que yo merezco de ustedes, alojamiento, comida, bebida y también un sustento, ¿cierto? No es idea mía, es
parte de la ley. ¿Qué soldado se vistió a su propia expensa? ¿Cierto? Ya va el hermano Leo y dice, vengo a ponerme de conscripto, lo van a mirar, ¿cierto? Lo van a hacer pasar y le van a pasar un traje al hermano Leo. Este es tu primer traje de conscripto. No lo tiene que pagar. Le van a dar la comida. Le van a dar todo. Pero aquí los corintios no tomaban en cuenta a Pablo, hermano. Es cierto que el apóstol trabajaba con sus manos y quería él sustentar su vida para no ser obstáculo para el evangelio. Pero lo correcto era que la iglesia de Corinto, cada vez que Pablo iba, lo bendijera. Eso era lo correcto y no lo hacían. Y sabe que le daba como pena al apóstol porque dice, oiga, ustedes son el trabajo de mis manos. Yo sé que el Espíritu Santo los convenció, que Cristo los llamó y que Cristo los salvó, pero Cristo me usó para venir y predicar. ¿Saben ustedes, Corintios, que yo estaba parado aquí en las calles y dije, aquí no voy a predicar? Porque esta gente es muy depravada y cochina. No voy a predicar aquí. Y sentí la voz del cielo que me dijo, predica aquí porque tengo mucho pueblo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cierto? Predica aquí porque tengo mucho pueblo. Y yo prediqué. El fruto de esa predicación son ustedes. Y ahora ustedes no me toman en cuenta. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Tenía hartas penas Pablo. El romano tenía pena porque su pueblo no venía a Cristo. Y en Corinto tiene pena, ¿cierto? Porque la iglesia no lo reconoce. No está desesperado por eso, ni deja de dormir por eso, pero hay una pena en su corazón. Hay una pena en su corazón. Porque él veía cómo reconocían a Pedro, a Cefa, a los hermanos de Jesús. Pero a él no. El Señor les bendiga. ¿A ustedes, iglesia, les parece justo este trato que tenían con Pablo? Seguimos. 11. Si sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Amén. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, mi recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. Y aquí llegamos a un punto importante. En el capítulo anterior, cuando el hermano Josué predicó sobre problemas de conciencia y de la libertad de Cristo. Y le decía, Pablo, vuestra libertad, ¿cierto?, puede ser tropiezo para el débil. ¿Cierto? Esta vuestra libertad puede ser tropiezo para el débil. Eso era el capítulo 8. En el capítulo 9 el apóstol Pablo está hablando de otra libertad. Tengo pena por como ustedes me tratan, porque uno se da cuenta, lee todo el libro de Corintios y se da cuenta que Pablo sí tenía pena, de cómo la iglesia lo trataba. Pero yo elegí trabajar con mis manos para ganarme el sustento y presentar el evangelio gratis. Y esta es mi libertad en Cristo. Yo elegí libremente trabajar con mis manos para que no sea de ninguna forma abusado el evangelio. Y aquí Pablo presenta dos cosas: la libertad del pastor, del evangelista, del misionero de predicar y trabajar, que es una opción.
pero también presenta la libertad de la iglesia de bendecir a los hombres de Dios que ha puesto por delante. Amén. Pero presenta otra cosa, un tercer punto: el abuso que se hace de esta libertad. Amén. El abuso. Y usa la palabra aquí, abuso. ¿Por qué? Porque ya en los días de Pablo había abuso con esto. Hay un documento, hermanos, que se llama la Didaché, o Didaché, como le dicen algunos. Y en la Didaché dice: si va un hombre a tu casa y te visita y dice que es profeta o dice que es mensajero y te visita, dale de comer, dale alojamiento. Si se queda 2 o 3 más días, no le des nada, no es de Dios. Así dice, tal cual. ¿Por qué? Porque ya había muchos abusadores del evangelio. Había muchos que abusaban del evangelio. Hermano, y a causa de los que abusan del evangelio, la hermandad no quiere bendecir a los que sí trabajan de verdad. Amén. No quiere bendecir a los que sí trabajan de verdad. Pero es un deber de la hermandad, hermanos, bendecir a sus pastores. ¿Sabían ustedes? Es un deber. Pablo dice en Gálatas, dice: el que es, hermanos, enseñado, administrado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que le enseña, al que le instruye en el Señor. Amén. Sabemos que esto se ha prestado para abuso. Entonces, tenemos 2 opciones. No le vamos a dar nada al pastor y que predique hasta que se muera, porque el Señor lo recompensará. Gloria al Señor. Amén, así es. Pero el Señor le va a pedir cuenta a usted. Yo te puse un pastor que te predicó la palabra. Y tú no lo bendijiste. Y era mandamiento mío que no pongas bozal de huayquetrilla, que bendigas al que te bendice. Era mandamiento mío. Señor, pero es que había tantos abusadores que preferí no darle al pastor nuestro para que también así no se tuerza su corazón. Gloria al Señor. Amén. Sí, es verdad, hay mucho abuso. Hay mucho abuso. Y yo mismo he luchado contra los abusos. Amén. ¿Por qué? Porque yo al predicar este mensaje trato de ser objetivo. Ya no trato de ponerme al frente y decir: ya hermano, el próximo domingo acá todo va a traer cosas a su pastor. No. Trato de ser objetivo. Lo que la palabra enseña. El hombre de Dios que Dios levanta debe ser bendecido por sus hermanos. El apóstol Pablo no está diciendo que los derechos de los apóstoles eran malos. Está diciendo por qué a él no lo tratan igual como al resto. ¿Me entiende? Eso está diciendo. Y está diciendo que él eligió con libertad trabajar con sus manos. Pero, hermanos, Pablo trabajó con sus manos ¿hasta qué edad? Si al final estaba preso, si cuando escribió la carta a los filipenses estaba preso, si cuando le escribió a Timoteo estaba preso, ¿hasta qué edad trabajó? ¿Y qué le dice a Timoteo? Tráeme algo para abrigarme, porque hace mucho frío. Y tráeme los libros. La iglesia no se preocupaba de Pablo, hermano. Porque preso debiera la iglesia haber corrido a llevarle de todo. Y no él haber tenido que pedir una frazada. El Señor le bendiga. ¿Cierto? Y cuando él dice a los mismos corintios, le dice: Corintios, yo he estado preso muchas veces, he sido azotado con vara, he sido azotado, ¿cierto? En los azotes de los judíos, he sido, hermano, perseguido, he tenido peligro de los falsos hermanos, he estado en naufragio, he estado preso, he estado aquí, he estado allá por el evangelio. El mismo apóstol le dice a la misma iglesia
que seguramente al leer esta carta, esta iglesia le dijo: Pablo, pero no es así, tú no has sufrido nada, y él tiene que escribir otra carta y decirle: todo esto es lo que yo he sufrido por el evangelio. Y al final de la lista que da, ¿sabe lo que dice? Me he hecho necio en decir todas estas cosas, Corintios. Porque no debía haberles dicho todo lo que he sufrido por el evangelio. Y yo agradezco que lo haya dicho. Porque no era un superhombre. Era un hombre que Dios levantó y, hermano, lo llenó de su gracia. Al final de sus días, caminó, hermano, en el Señor. Caminó por un camino y lo esperaba el verdugo. Y allí lo decapitaron al final de sus días. Y allí terminó su carrera. He peleado la buena carrera, ¿cierto? He peleado la batalla y corona me espera. ¿Cierto? Corona me espera, porque mi trabajo no ha sido reconocido entre ustedes, pero Dios lo ha reconocido, Dios lo ha visto. Gloria al Señor. ¿Y cuántos de nosotros nos decimos: cuando lleguemos al cielo, yo quiero ver a Pablo también? Para interrogarlo, claro, para interrogarlo primero, ¿por qué dijo esto y esto otro? Pero el privilegio de conocer a Pablo. ¿Cuántos dicen: yo quiero ir al cielo para conocer a Mateo? ¿Se dan cuenta? Y tal vez los apóstoles van a estar haciendo fila. Esta es una idea muy terrenal y carnal mía, hermano. Tal vez los apóstoles van a estar haciendo fila y todos nosotros queramos ver a Pablo por la labor que desempeñó. Ahora, no era un santo en el sentido de que sea 100% santo y que debamos nosotros seguirlo a Él y no a Cristo. No, seguimos a Cristo, pero fue un siervo de Dios que prefirió trabajar. Pero Pablo ya era de edad. Así que pasó hambre, pasó frío, pasó dificultad por el evangelio. Ahora, me voy a centrar en lo siguiente. Hay un texto en el libro de Deuteronomio que en este momento no tengo, pero dice así: a los príncipes de Israel en los días de Moisés, le dice así a los que están al frente del liderazgo: no recibas presentes, porque los presentes tuercen el corazón. ¿Ya? Pero no está diciendo, pastor, que hay que bendecir al que está delante. Sí, hermano, hay que bendecirlo, pero hay que bendecirlo equilibradamente. Si usted llega con un tremendo regalo aquí, yo me voy a sentir muy mal. ¿Me entiende? Porque yo le trabajo a Cristo. Si usted llega con un pan amasado y con una tortilla, que me voy a sentir bien porque me encanta. ¿Cierto? Pero si ustedes llegan con cosas muy grandes, a eso se refiere la Biblia. No recibas estos presentes porque tuercen el corazón. Si viene un hermano y me regala un auto, eso es un regalo muy grande. Hay pastores que esperan que sus hermanos vengan a regalarle un auto. ¿Sabían ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me merezco un auto? Para que ustedes sepan, a mí sí me regalaron un auto en esta congregación. ¿Y sabe lo que nosotros hicimos? Lo agradecimos. Primero dije que no como media hora. Me obligaron a recibir las llaves. Lo tuvimos y lo vendimos y dimos el dinero a la iglesia. Y yo le dije a la hermana, yo el dinero de este auto yo lo voy a dar a la iglesia. Porque este auto yo lo usé, fui bendecido con él, pero no voy a comprar otro con este dinero, sino que va a la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidar nuestro testimonio. Amén. Y yo agradezco mucho lo que ese matrimonio hizo. ¿Me entienden? Pero y si me vienen a regalar un terreno, esos son regalos muy grandes. Y si me pillan en un momento carnal, y si ese hermano que viene con el terreno de regalo tiene un pecado, y yo estoy predicando contra los pecados y omito hablar de ese pecado que tiene ese hermano porque me regaló un terreno.
¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo? Ya torció mi corazón ese regalo. ¿Cierto? Este es el peligro. Este es el peligro. Que por ser siervo de Dios, creo que tengo que recibirlo todo. No es así. Hay pastores que para el día de su cumpleaños la iglesia se desvive. Hermanos, llevándole un montón de regalos. Yo me alegraría con un regalito, pero sabe que no haría un servicio para que celebre mi cumpleaños. Nunca lo haría, y que me ayude el Señor para cumplir esta palabra. Nunca lo haría un servicio para celebrar mi cumpleaños. Porque nosotros celebramos a Cristo, por hermano, en cada reunión. ¿Cierto? No busco, dice Pablo, en la gracia de los hombres, sino que busco la gracia de Dios. Amén. Entonces, debemos ser nosotros muy equilibrados, muy equilibrados. Yo iba a predicar, hermanos, a Temuco un tiempo, a Curicó, a Gualañé. Y en Gualañé, hermano Mati conoce ese lugar, los hermanos eran muy cariñosos, gente muy pobre, pero muy cariñosos. Y cada vez que iba me tenían un regalo. Cosa que yo agradecía, pero me traía graves problemas porque había que caminar con el regalo, ¿cierto? Como 40 minutos por un camino de piedras, hermano, para abajo llegar a la avenida. Y uno de los regalos era un zapallo como de 50 kilos. Y yo le dije a la hermana María, no puedo irme con este zapallo. Pero es que lo guardamos para usted. Yo se lo agradezco con todo el alma. Pero yo no puedo caminar todo ese camino para allá con este zapallo. Se enojó el hermano. No me entendió. Y que no era, hermanos, de cuico, sí, es verdad, un camino horrible y con un zapallo como de 50 kilos. No sé cómo hubiese llegado. Y ese día no había nadie que me lleve con el zapallo, así que no me pude llevar el zapallo. Y me dio pena la hermana porque se enojó. Porque ella guardó ese zapallo. Después se enteraron los hermanos de que yo había sido castigado en un asado por comerme un chivito por allá, ¿cierto? Y me regalaron un chivo faenado en una caja. ¿Cómo me llevo eso? Y le digo, hermano, no me puedo llevar esa caja, y una caja grande, por hermano, y un animal entero adentro de la caja. No me puedo llevar eso. Ya lo sé, mi hermano Jerónimo, yo era hermano, ya lo sé. Así que yo lo voy a llevar a Curicó y yo lo voy a llevar en el bus hasta que usted se lleve la caja. Y así lo hicieron. Pero ese tipo de cosas son hermosas. ¿Se da cuenta? Son gestos hermosos que hacen los hermanos. Fuimos con Anita Sagrada Familia hace poco y la abuelita que hace tortillas, las primeras tortillas para nosotros. Y unas tortillitas deliciosas. Ese tipo de cosas las gozo mucho. Pero si alguien viene con cosas muy grandes para lucirse por encima de los demás o para ganar algún favor, está pecando ante Dios, y yo también estoy pecando recibiendo esas cosas. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Entonces, ¿deben ustedes estar preocupados por su pastor? Sí, sí deben. Así como el pastor está preocupado por ustedes. ¿Me entienden? Y deben estar preocupados, porque este es parte del amor de Dios. Entonces, ¿deben ustedes apartar de su dinero para dárselo al pastor? No, no deben. El diezmo no era para el pastor. Ya, el diezmo era para la tribu de Leví, y la tribu de Leví, y aquí entra el último punto de mi mensaje, ¿me están poniendo atención? La tribu de Leví vivía para Dios. Por lo tanto, la congregación de Israel tenía que dar el 10% para que ellos trabajaran para Dios. Entonces, cuando en Malaquías dice, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? Le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Porque ellos no estaban pagando ni diezmo ni ofrenda, no estaban dando nada. Y lo que daban, lo daban malo. Por eso que le dice el Señor en el libro de Malaquías, preséntale esa ofrenda que me trajiste a mí, a tu príncipe, a ver si te la va a recibir.
El pueblo no estaba temiendo a Dios. ¿Qué pasa? Que si el pueblo no daba esa ofrenda a Dios, los levitas tenían que trabajar en los trabajos seculares. ¿Se dan cuenta? Y al trabajar en los trabajos seculares no había levitas en el templo, no había quien haga el sacrificio, no había sacerdote, no había nada. Por lo tanto, el diezmo sí era una obligación para el pueblo de Israel. Ahora, si yo dejo de trabajar en lo material, porque hay muchos hermanos en la congregación y hay que ayudarlos a todos, dejo de trabajar en lo material, la iglesia sí me tiene que dar un sueldo. Esto es lo que el apóstol Pablo decía. ¿Ya? Sí me tiene que dar un sueldo, pero un sueldo, hermano, donde yo pueda vivir, no millonario, ni no tan bajito. David Urmachea dice con respecto de esto, que busquemos al hermano que menos gana y busquemos al hermano que más gana y hagamos un promedio de eso y le pagamos al pastor. ¿Ya? Otras iglesias hacen lo siguiente, le dan al pastor un sueldo mínimo. Las iglesias episcopales le dan al pastor un sueldo mínimo. ¿Sabían ustedes? Pero le dan la mercadería, le dan, hermano, la movilización, le dan todo. O sea, sueldo queda para el bolsillo del pastor. ¿Ya? Ellos se dedican a la obra. Va a haber un momento en que este pastor, si el Señor no se lo lleva antes, va a tener que dejar de trabajar porque no va a poder. Y si hay una congregación, esa congregación va a tener que sustentar al pastor. Amén. Y eso es lo correcto. Pero cuando llegue el momento. Amén. Y en todas las iglesias tiene que ser así. El Señor les bendiga. Yo nunca busqué ser pastor. Sabe el Señor que es cierto. Sé que hay muchos que buscan ser pastor por esto, para tener una congregación que los mantenga. No es mi idea del evangelio. Me gusta ganarme mi platita y de mi platita también e ir a predicar al sur y de mi platita también cooperar y de mi platita vivir. Amén. Entonces trato de hacerles entender que esto es un equilibrio. ¿Es bíblico pagarle al pastor por su oficio? Sí. Pero pastor, ¿cómo que sí? Si no dice la Biblia, ¡ay del pastor asalariado! Y usted está diciendo que es bíblico pagarle al pastor. El pastor asalariado era ese pastor que no amaba las ovejas y solo las cuidaba por dinero. ¿Cierto? Y, hermanos, si hay pastores hombres que quieren ser pastores, para eso es un pastor asalariado. Y hay de ese hombre. Yo no quiero estar en los zapatos de ese hombre. Pero si hay un pastor que teme a Dios y hace las cosas bien, merece, como dice el apóstol Pablo, los beneficios del evangelio. El que trabaja el evangelio, viva del evangelio. Si yo trabajo además lo material, vivo de lo material. El Señor les bendiga. Entonces, de pronto viene alguien y me da una ofrenda y me dice, pastor, esto es para usted. Hermano, si usted quiere bendecir un día mi vida, este año, el próximo año, 5 años más, dígame así, esto es para usted. Porque si usted viene y me da una ofrenda, yo la voy a entregar a la iglesia. Siempre ha funcionado así. Amén. Sí. Y la neta, que mi esposa sabe que es así. Si alguien viene y me da una ofrenda, yo la dejo en la iglesia. Pero si usted me dice, pastor, esto es para usted, ahí yo me siento en la libertad de tomar esa ofrenda. En la pandemia, hermanos, en nuestro hogar llegó mucha ofrenda porque hicimos el banco de alimentos, no sé si se acuerdan. Hicimos el banco de alimentos y yo hablé con mis clientes, hermano. Hablé con mis clientes, yo como gaffiter tengo hartos clientes y hablé con ellos. Y les dije, ¿sabes? Nuestra iglesia va a hacer un banco de alimentos y va a ayudar a mucha gente que está necesitándolo. Y mis clientes me donaron harto dinero. Y nosotros comprábamos mercadería con eso. Comprábamos mercadería, harta mercadería. Nuestra iglesia entregó en ese tiempo, hermano, alrededor de 20 cajas de 50,000 pesos cada una. ¿Me entiende? Cajas de mercadería de 50,000 pesos cada una, más otras ayudas que hizo. Y un día llegó un hermano a nuestra casa. No sé cuántas cajas de mercadería llevaba. Y yo me acuerdo que me estaba afeitando, algo estaba haciendo en el baño y la Anita me dice, Jerónimo, ven. Y voy, mira, el hermano trajo toda esta mercadería.
Era mucho, hermano. Eran cajas y cajas de mercadería. Y yo entendí que eso era para el banco de alimentos. Entonces me dice el hermano, ¿y qué va a hacer con esto? Lo vamos a poner al banco de alimentos. Yo lo sabía, me dijo. ¿Cierto ahorita que dijo así? Yo lo sabía. Sacó un sobre de dinero, me dijo, esto es para usted, no lo regale. Y yo dije, gracias, Señor. Amén. Entonces, amada iglesia, el apóstol Pablo está enseñando equilibrio en el ministerio en cuanto a los dineros. Si el pastor de Dios es amador del dinero, está mal. Si el pastor de Dios es egoísta y quiere todo para él, está mal. Pero si trabaja en lo material y trabaja en la iglesia, va a llegar el día que va a necesitar de esa iglesia y ahí tiene que estar la iglesia. Amén. Amén. Y lo último que voy a decir, porque terminé el último punto, pero yo soy un hombre de fe. Creo lo que el Señor dice. Cuando nosotros empezamos allá abajo, en un lugar muy pequeñito, el Señor me dijo que íbamos a ser 200 hermanos en esta congregación. No sé si hermano Luis se acuerda de eso. Y yo dije, hermanos, el Señor me habló que íbamos a ser 200. Hace poquito tiempo aquí se fueron varios hermanos. Solo uno de esos hermanos, una hermana, se fue enojada. El resto se fue porque tenía que cambiar de ciudad, porque tenía distintas situaciones. Y fueron como 10 hermanos que desaparecieron de la iglesia. Como 10 que faltan también hoy día en el culto. Ya, pero ahí se fueron de la congregación. Y a mí me dio pena porque si bien se iban bien, igual da pena que se vayan los hermanos. Y le oré al Señor. Y me llama mi sobrino, Eric. Y me dice, tío, ¿sabe que el Señor me habló algo para usted? Pero yo no entiendo, me dijo. A lo mejor me dijo, no es el Señor, pero fue el Señor. Yo sentí la voz del Señor en un sueño. Tuve un sueño. Y me dijo, dile a mi hijo que van a ser 200, pero todavía no. y me llamó y me dijo, tío, esto yo no lo entiendo. Y cuando él me habla, yo me quebranté. Yo sí lo entiendo, y que lo entiendo muy bien, que el Señor tiene una promesa para nosotros como congregación, ¿cierto? Y uno quiere que sea al tiro, que sea ya. Pero el Señor me dice, todavía no. Pero yo voy a trabajar como que son 200, 300, 400. Como para el Señor. Amén. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor.